Bienvenidos a un nuevo episodio de Sal y Pimienta Fiscal. En este podcast, exploraremos los sabores y aromas de la cultura contributiva y descubriremos su relevancia, acciones e importancia en la formación ciudadana. En esta ocasión, Fernando Martínez Cos será el anfitrión y nos acompañarán dos chefs fiscales de Digital Signature, María Dolores Salas y Bernardo Sánchez Cuellar. Juntos, nos sumergiremos en la esencia de la cultura contributiva y exploraremos su impacto en nuestra sociedad. Así que prepárense para un festín de conocimiento y reflexión. La mesa está servida y la conversación está por comenzar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente ahora en una nueva edición del Sal y Pimienta. Y ahora con dos extraordinarios invitados y conocedores de temas tributarios que son piezas fundamentales dentro de la gestión de una administración tributaria, y pues que tengo el agrado de compartir pues este día con Dolores Salas. Déjenme compartirles, aparte de una extraordinaria abogada, tiene la peculiaridad de ser pedagoga, entonces conoce bastante bien. Y Bernardo Sánchez, que también es un gran conocedor, un maestro en estos temas, y que tienen como peculiaridad pues haber sido responsables de estos temas del que vamos a hablar el día de hoy, de la cultura contributiva o civismo fiscal, que es un tema que desafortunadamente poco se habla ahora. Sin embargo, pues en ciernes de lo que viene a ser pues las máximas en el cumplimiento de obligaciones dentro de la administración tributaria en nuestro país, estamos en dos puntos fundamentales, que es el cumplimiento en la presentación de declaraciones anuales para el mes de marzo de las personas morales y para el mes de abril de las personas físicas. Y pues tenemos en este día pues que hablar justamente de qué es este tema o por qué necesitamos en el país una cultura contributiva, sobre todo que nos orille al cumplimiento de obligaciones fiscales con todos esos principios o valores que caracterizan justamente a estos temas. Y pues quisiera proponerles en este orden primero que nos platicara Lolita un poco cómo visualiza si nuestro país y en general las administraciones tributarias latinoamericanas o en el mundo requerimos estos temas de cultura contributiva. Y después te pediría tu opinión, Bernardo. Lolita, ¿qué nos puede compartir de este tema en esto que vamos a llamar, así como orgullosamente estamos pues siempre muy bien posicionados con nuestra cultura culinaria y hablamos bien de nuestros alimentos? Pues vamos a hablar ahora del tema de la cultura contributiva en nuestro país. Y pues con qué platillo nos arrancamos, Lolita, para ver si es necesario esto en nuestro país. Muchas gracias, Fer. Un placer estar de nuevo en Sal y Pimienta y Fiscal, y muchas gracias, Bernardo, por compartir este espacio conmigo, que ya desde hace algunos meses anhelábamos poder contar con este foro para hablar de cultura contributiva. Y también muchas gracias a todos nuestros escuchas. Fer, el tema de los impuestos es algo árido. De pronto vemos que no es algo que a la gente le guste hacer. De hecho, trata de no hacerlo. Y si vemos los orígenes, vemos que este acto es un acto doloroso, porque nos duele dar algo de lo que no estamos ciertos si tendremos un beneficio directo o indirecto. Justamente de esto trata la cultura contributiva. Esta forma de concebir el pago de impuestos debe ser reconstruida por el ciudadano, lo que le implica que conozca y razone que el pago de los impuestos tiene un fin, y este fin es poder atender necesidades colectivas, por lo que debe de generarse un sentimiento de colaboración con el país, con la sociedad, con la gente que lo rodea, y un sentimiento, permíteme decirlo, un sentimiento de pertenencia justamente con nuestra nación, con nuestro país. Hablar de cultura contributiva, implica el análisis de varios elementos que resultan o que determinan el actuar de la persona ante las obligaciones tributarias. Pero para efectos de la pregunta que pone sobre la mesa, podemos decir que un programa de cultura contributiva se hace necesaria ante una nula percepción sobre los beneficios sociales del pago de los impuestos y una ausencia de compromiso ético y social sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Adelante, ver si nos quieres platicar y sobre todo quisiera contextualizar esto para introducirte. Ahorita Lolita perfectamente nos decía, una cultura contributiva implica el desprendimiento. Ese desprendimiento, si lo queremos, sobre todo en el contexto de este Sal y Pimienta, el decir cómo nos desprendemos o cómo nos sentimos orgullosos, yo diría, pues cuando algún extranjero nos pregunta las comidas típicas en nuestro país, pues siempre nos sentimos orgullosos del pozole, de la birria, de esos platillos yucatecos que son maravillosos. Pero tú, ¿qué nos podrías decir si tenemos el mismo orgullo y tenemos la misma sensación o percepción de la cultura contributiva en la gestión de un país? Ahí tú, ¿cómo nos lo podrías describir, ver, como esta necesidad que tenemos de poder, pues ahora sí que contar así con orgullo pues que en Latinoamérica, en nuestro país, efectivamente tenemos una cultura contributiva? ¿Tú cómo la ves? Muchas gracias, estimados Fernando y Lolita, por la invitación a compartir nuevamente con ustedes los platillos y este espacio de reflexión en Sal y Pimienta Fiscal. Sí, sin duda México cuenta con una gran riqueza cultural, musical, gastronómica, histórica, etcétera, que nos provee de ese sentido de pertenencia e identidad que menciona Lolita, y de este orgullo por el patrimonio que resguardan estas culturas, como en el caso de lo culinario que acabas de comentar, Fer. La cultura, cualquiera que sea, existe porque se practica, y se aprende de los demás a partir de estas repeticiones de lo que observamos en los demás, se reproduce. De esta manera se convierten en pautas de conducta para una sociedad. Y así es como aprendemos a disfrutar y preparar todo este gran recetario, ¿no?, de nuestra gastronomía. Y de ello podemos conversar mucho, pero efectivamente de contribuir se habla poco. Entonces yo me preguntaría, y los invito a hacer esta reflexión: ¿qué diferencias, qué contrastes identificamos entre la manera en que nos vivimos en nuestra gastronomía y en nuestra experiencia de ser ciudadanos que contribuimos al desarrollo de nuestro país? ¿Somos conscientes del impacto que tiene nuestro actuar en los demás? ¿O tenemos claro todas las diferentes maneras de contribuir que existen? Y en un plano más tributario, ¿llegamos a comprender el propósito de la contribución fiscal y con ello cómo se incide en nuestra calidad de vida y de las demás personas? Pues yo diría que la respuesta no es muy favorable y espero que coincidan conmigo. Así que creo que estamos de acuerdo en la necesidad de generar estrategias para poder desarrollar esta cultura. Sobre todo porque sin una referencia o un punto de partida que nos sirva de patrón que pueda reproducirse y luego se traduzca en acciones, y más tarde en hábitos y en prácticas y en pautas de comportamiento, sin ello no será posible consolidar ninguna cultura. Miren, permítanme poner un ejemplo de lo que digo. Si en un cruce el semáforo se pone en rojo y los automóviles se detienen, ¿por qué lo hacen? ¿Porque la patrulla está ahí estacionada, cazando al primero que comete una infracción? ¿O porque hay una cámara que toma las fotomultas? ¿O porque somos conscientes de que existe una organización del tránsito para que todos circulemos de la mejor manera posible? En nuestro país, ¿cuál sería la respuesta que nos corresponde? ¿Y cuál sería la respuesta que debería de aplicar? Gracias, Ver. Déjame irle agregando algunos ingredientes a la charla de hoy. Y como les comentaba al principio, pues estamos ya pues en plena temporada de presentación de declaraciones anuales, que le voy a llamar así. Es como que uno de los ingredientes principales en la receta tributaria que tenemos. Y vamos a hablar de nuestro primer comensal. Vamos a hablar de las personas morales. Las personas morales en nuestro país, pues estamos hablando de casi 2.5 millones de personas morales que tienen la obligación de cumplir. Y cuando decimos cumplir, ¿qué significa? Quisiera darle aquí
a esta receta que estamos platicando en esta sesión, pues la receta tiene dos grandes comensales en nuestro menú del día de hoy. Uno, pues son estas personas morales a las que, pues en el mes de marzo, tienen la obligación de presentar su declaración anual. Y en esto, pues yo quisiera que tanto Bernardo como Lolita, pues nos platicaran cómo ustedes visualizan este contexto de cumplimiento y sobre todo el tema de aquellos que no son invitados a la mesa, pero sí participan, que es el sector informal de nuestro país, en donde también tiene esa cultura. Y voy a dar algunos datos. Uno, ya decía yo, personas morales, 2.5 millones de personas morales. Imaginemos que todas esas personas morales cumplieran. Quiero meterlos a esa receta. Ahora bien, si hablamos de las personas físicas, ahí ¿cuáles ingredientes tenemos? Pues hasta ahorita vamos a partir que una persona física que en abril va a presentar su declaración, estamos hablando de más de 32 millones de personas. Casi son las mismas que están en la informalidad, pero no estamos considerando aquellos asalariados que también tienen la obligación, sobre todo aquellos que están arriba de 400,000 pesos anuales o que tienen dos patrones de manera simultánea, de presentar una declaración anual. Y ahí pues ya este menú se nos hace. Ahora sí que nuestro restaurante, si habláramos de que nuestro restaurante tiene cabida para 120 millones de comensales, esos 129 millones de comensales, pues los estamos invitando al platillo, y aquí voy a retomar la palabra que decía Lolita, al doloroso pago de tener que contribuir para pagar la cuenta de cuando les sirvamos estos platillos. Ahí primero, pues Lolita, quisiera preguntarle, ¿cree que en nuestro país haya necesidad de una cultura contributiva para 129 millones de mexicanos y más los que tenemos una obligación de cumplimiento? Y ayúdame partiendo de las personas morales y luego de las personas físicas y los invitados al restaurante que no pagan la cuenta porque no presentan ninguna obligación de cumplimiento. Ahí ¿cómo la ve, Lolita? Y después, Ver, quisiera que tú retomaras el tema y que nos des tu visión. Y estamos en el gran sitio que se llama País México, en donde tenemos 129 millones de comensales. Pero resulta que hay unos que no pagan la cuenta, que se nos escabullen. Ahí, ¿cómo lo ve, Lolita? ¿Qué nos podría platicar de cómo entender un país con una cultura contributiva, una cultura de cumplimiento o un civismo fiscal arraigado? Gracias, Fer. Iniciemos por señalar que la cultura contributiva se hace necesaria no solamente para las personas que no cumplen con sus obligaciones, sino en general para todas las personas, incluyendo en estas a las personas morales. Si bien es cierto que las personas morales de alguna manera tienen un alto grado de nivel de cumplimiento, debido a que para tener competitividad en el mercado deben tener un cumplimiento eficiente, y no solamente en lo fiscal, sino también en temas laborales, porque ahora estas obligaciones están vinculadas de alguna manera. También hay que reconocer que las personas morales tienen una gran carga administrativa, ya que el tema de cumplimiento para ellas no solamente gira en la parte laboral, como ya lo comentamos, sino también en temas de seguridad social, de obligaciones en materia de protección de datos personales, entre otros temas que a veces las desalientan y que pueden entorpecer su desarrollo para que puedan permanecer en el mercado. Y esto también es parte de la cultura de la legalidad, de la que también forma parte de la cultura del pago de los impuestos. En la parte de las personas físicas, creo que es donde podemos tener una mayor incidencia. Como ya lo comentábamos anteriormente, se requiere de una reconceptualización del beneficio social del pago de los impuestos. En el caso de las personas que se sientan a la mesa y no se esperan a pagar la cuenta, considero que es más que necesario invitarlas a solidarizarse y a sumarse con el pago de los impuestos y a realizar acciones con ellas. Gracias, Lolita. Ver, y retomando esta información que el propio SAT nos da, ¿no? Estamos hablando de estos más de 2.4 millones de personas morales
y personas físicas obligadas a cumplir. Concretamente, en abril vamos a hablar pues, de 11,5 millones de invitados a la mesa del cumplimiento, le voy a llamar así. Los vamos a sentar a que cumplan. En esto, pues, y en esta lógica de la que nos platicaba Lolita, ¿tú qué piensas respecto pues, al menú que nos ofrece el SAT para cumplir, ¿no? Ahorita pues ya estamos en ciernes de presentar declaraciones anuales propuestas. Declaraciones que vienen a ser un menú que yo espero que se vuelva atractivo, que sea algo así como esa enchilada que nos vamos a comer, y esa enchilada no dejamos nada. Cuando tenemos una administración tributaria que propone, y déjenme darles el dato que conozco, desgraciadamente en nuestro país no lo conozco, el Servicio de Impuestos Internos en Chile señala que sus declaraciones propuestas son aceptadas por los contribuyentes cumplidos en un 95%. Yo espero pues, que en el mes de mayo estemos platicando en una sesión de un Sal y Pimienta con los datos que el propio Servicio de Administración Tributaria nos dé, pues de que esos comensales que invitamos a este festín que es la máxima de cumplimiento anual, pues lo hagan. Pero aquí ver tú cómo ves pues esta invitación que el SAT hace con estas herramientas que propone y sobre todo con este escenario que nos plantea Lolita, ¿no? Esta carga administrativa, pero pues que sin duda es como cuando llegamos a un restaurante y vemos un menú muy cargado de muchas cosas, pero tenemos pues un postre que le voy a llamar así, que son estas propuestas de declaraciones en donde ya casi nos dicen pues acéptala y cumpliste. Ahí tú cómo percibes ver esta cultura de cumplimiento con estas herramientas de facilitación, pero también que traen atrás de sí una carga para cumplir pues severa y muy fuerte, que es justamente lo que nos acaba de describir Lolita. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo visualizas en abono a crear una cultura de cumplimiento? Bueno, Fer, precisamente pones en perspectiva dos dimensiones muy interesantes de lo que implica a un contribuyente el ser cumplido. Estar informado de sus obligaciones fiscales, por un lado, y por otro, conocer y usar las herramientas a su disposición. Ambos factores son un desafío, tanto para el ciudadano como para la autoridad tributaria. Yo diría que esto se debe a que la información suele ser mucha, pero además técnica. Y muchas veces pues esto no es algo fácilmente digerible para la mayoría de las personas. Además, el uso de algunas herramientas de cumplimiento también implica sentirse cómodo con el uso de tecnologías como aplicaciones o formularios en línea, administrar archivos. Todo ello es un arma de dos filos. Representa al mismo tiempo una oportunidad para cumplir con rapidez o puede implicar un desafío, un inhibidor del cumplimiento. Para hacer una analogía, imaginemos a un viajero de otro país que no conoce nuestra gastronomía y, sentado a la mesa de un restaurante típico, abre la carta. Dejando al lado el asunto del idioma, pensemos si una lista de platillos típicos le diría algo. Vamos a suponer que solo atina a decir quiero esto de acá y resulta que es un pozole. Piensen que observa cómo en la mesa se monta el servicio con los diferentes aliños, condimentos y complementos. ¿Le resultaría intuitivo qué hacer con todo eso? Nosotros aprendimos repitiendo y con el tiempo lo incorporamos a nuestros hábitos. Pero en un primer contacto y sin ningún referente, sería difícil saber qué hacer con todo eso que tenemos enfrente. Entonces, ante este desafío, el cliente pues podría decidir
pedir ayuda, preguntar qué se hace con todo ello, voltear a ver si encuentra algún ejemplo y empezar a emular lo que observa, o dejarlo todo en manos del mesero y pedirle que él se encargue de todo y prepare lo que tenga que preparar, hasta que él esté simplemente listo para tomar la cuchara y seguir adelante, ¿no? O bien podría decidir mejor levantarse e irse a algo que conozca, que le resulte más familiar, tal vez a un restaurante de comida rápida que está en todo el mundo y listo, asunto resuelto. Bueno, tal vez lo mismo ocurra con los contribuyentes, con los ciudadanos, cuando enfrentamos estos mismos desafíos. Pedimos ayuda, tratamos de resolver las cosas por nuestra propia cuenta, muchas veces sin éxito, o dejamos todo en manos de alguien que nos resuelva el problema, e incluso decidir dar media vuelta y mejor seguir una ruta diferente. Por ello, creo que los contribuyentes que se enfrentan a este menú de cumplimiento fiscal requieren tener contexto, y el contexto requiere información. Y aunque la curva de aprendizaje sea algo abrupta al principio, es ahí donde veo la justificación de contar con una estrategia, en este caso de formación e información fiscal para los contribuyentes. Ayudarlos a comprender, claro, el para qué, pero después el cómo y el con qué. Gracias, Ver. Y bueno, ya para ir redondeando el programa del día de hoy, pues hemos hablado justamente de qué es una cultura contributiva, qué se entiende en un país como cultura contributiva. Los quisiera invitar a que habláramos de cuál sería este modelo de cultura contributiva que podría caracterizar a un país y a una administración tributaria. ¿Dónde ustedes lo ven? Y les pediría un gran reto, así como tenemos al buen comensal que decimos, este es un glotón, este sí se sirvió del menú y se despachó con el pozole, pidió la enchilada, se siguió con una quesadilla y acabó con una deliciosa jericaya. Aquí, ¿cómo podríamos describir que existe un país o tenemos un país, así como les hablaba de estos niveles de cumplimiento? Es porque hay justamente pues, un equilibrio entre lo que se le suele llamar en el mundo de lo tributario la parte de control y la parte de facilitación en su más amplio sentido. ¿Qué tanto una autoridad facilita? ¿Qué tanto una autoridad incentiva, motiva para que efectivamente este contexto y este conjunto que bien Lolita señalaba de entes que están dentro de un país coadyuvan a que se cumpla? Aquí, Lolita, ¿cómo me podría describir un modelo de cultura de cumplimiento al que pudiéramos decir, pues ojalá algún día lleguemos como yo veo, por ejemplo, que en la cultura norteamericana es todo un testimonio la presentación de una declaración anual, y lo vemos detectado en sus propias imágenes, que son símbolos que tienen, en donde estos símbolos son de cumplimiento con la autoridad tributaria, concretamente con el IRS, que es el equivalente al Servicio de Administración Tributaria en nuestro país. Ese simbolismo de que cumplir se convierte en un ritual y se convierte en una obligación ciudadana, se construye a partir de diferentes entes, de diferentes mecanismos que motivan y favorecen el cumplimiento. Aquí, Lolita, ¿cómo lo vería desde su perspectiva y con la experiencia que tiene? ¿Cómo vería que se puede construir un modelo de cultura contributiva, un modelo de civismo fiscal, en donde el ciudadano, convencido, pero también motivado por ser detectado en el incumplimiento, se acerca a presentar una declaración? En este caso estamos hablando de las anuales, marzo y abril. ¿Por qué se acerca un ciudadano? ¿Cuál es el modelo que ese ciudadano contribuyente en ese doble rol
lo motiva a acercarse a cumplir con una obligación tributaria o una obligación fiscal? ¿Cómo nos lo podría describir, Lolita? Gracias, Fer. Mira, creo que México es un país con características diferentes a las que pudiera tener un país desarrollado. Sin embargo, hay cosas que nos hacen comunes y una de ellas es el pago de los impuestos. No conozco una sociedad donde no haya obligación de contribuir al gasto público. De hecho, desde las civilizaciones más antiguas existe el pago del tributo. En México hay que trabajar en la parte formativa de los ciudadanos, del por qué es importante mi contribución para construir mejores servicios, para disponer de espacios culturales, de museos, de vías de comunicación, etc. Y en ese sentido también hay que hablar del tema de la correspondencia, que es algo imprescindible cuando se habla de contribuciones. En la medida de que el ciudadano vea que cuenta con mejores servicios o que las necesidades colectivas están siendo atendidas, será menos doloroso el pago de los impuestos. Hay que realizar acciones desde la parte más básica, creo yo, desde la parte de la formación de valores, para llegar a un esquema más complejo del nivel de aprendizaje, que es el desarrollo de competencias que reflejen la actitud consciente del ciudadano frente al pago de los impuestos y que coadyuve con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Gracias, Lolita. Ver, ¿pudieras ayudarnos igualmente a complementar y pues sobre todo ya ir haciéndonos una conclusión de esto, en donde creo que Lolita, pues aquí lo que nos está dejando claramente es: tenemos que partir de valores y principios, que estos se construyen a partir de un modelo educativo en donde formemos individuos convencidos de que el pago de una contribución trae un beneficio social y un beneficio en conjunto. Esto se construye en la parte educativa. Y también Lolita aportaba ahorita pues algo que sin duda creo que es uno de los segundos grandes elementos de la formación de una cultura, que es una sociedad civil o organizaciones civiles convencidas y coadyuvantes con esta formación de individuos que estén convencidos de que esta aportación, este desprendimiento que habla Lolita, pues se convierta justamente en un beneficio para todos. Y esto pues sin duda, y quisiera tu opinión, Ver, para ir cerrando, en la parte formativa del individuo, es decir, en la parte educativa, en una sociedad civil convencida y comprometida con el pago de sus contribuciones, y una autoridad tributaria que pues sin duda sea transparente, que sin duda sea equitativa, que sin duda persiga a quien no cumple, pero también coadyuve con el que cumple. Pero aquí un poco, ¿cómo tú redondearías o cómo tú llevarías esta idea a esta pregunta que les estoy planteando? ¿Cómo ustedes visualizan este modelo de cultura contributiva, que es complejo, no es nada sencillo como lo hemos visto, pero que creo que pues ahí está esa gran asignatura pendiente que tenemos como país, y que tenemos pues en las latitudes en donde pues no hay un cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales, y que te diría que hemos sido tan afortunados de conocer hasta administraciones tributarias pues que no tienen como principio el cumplimiento, pero que ahí están tratando de lograrlo. ¿Tú cómo lo ves, Vera, en este sentido? Sí, Fer. Los símbolos que nos ofrecen significados a muchos aspectos de la realidad son fundamentales en la construcción de mecanismos colectivos con los que interpretamos nuestro entorno. En el ámbito fiscal en nuestro país, posiblemente esto se haya reducido al logotipo del SAT y al nombre de Hacienda. Desde un punto de vista formativo, la sociedad estamos percibiendo constantemente muchos de estos símbolos y significados que acompañan al conocimiento de una razón de ser de los impuestos y a la información de las obligaciones fiscales y al uso de las herramientas para el cumplimiento. Pero tal vez no sean suficientes. Una estrategia formativa debería integrar todo ello, reunir estos componentes alineados en torno a un concepto que me parece clave, que es el sentido de propósito.
Si no sabemos cuál es el sentido de propósito de contribuir con nuestro actuar, de manera congruente con lo que todos anhelamos y necesitamos, que es una mejor sociedad y un mejor país con óptimas condiciones de vida, pues es muy fácil perdernos en el ajetreo cotidiano y olvidar que de la mano con el cuidado del medio ambiente y procurar a los nuestros, atender las necesidades de nuestra familia, pues también tenemos la responsabilidad de contribuir con el desarrollo del país y de la sociedad de la que somos parte. Y esta responsabilidad pasa, claro, por el pago de impuestos, pero va mucho más allá. Va hasta mantenernos informados sobre lo recaudado y más tarde sobre el uso de estos recursos. En estar atentos al gasto público, en saber que no solo podemos, sino que debemos exigir la rendición de cuentas a quienes están encargados de administrar el recurso público. Y también participar en la toma de decisiones en cuanto al uso de recursos públicos. Asumir el papel de ciudadanos actuantes en todo esto requiere nuevamente información, formación, competencias, y si no lo hacemos, si nos mantenemos ajenos y ausentes, hay consecuencias. De manera análoga a lo que ocurre en nuestra mesa. Si no contribuimos en nuestra familia o en nuestro hogar a que la mesa esté puesta, que se cuente con todo lo necesario, será imposible o muy difícil poner en práctica la cultura como la aprendimos. Y va más allá. Después hay que recoger todo, lavar, guardar, organizar y dejar todo listo para un nuevo momento de todos sentados en la mesa. Así que construir el país que deseamos es tarea de todos, y el pago de impuestos implica el conocimiento claro, certero de nuestro papel y dominar los mecanismos que existen para ello. Creo que hay una necesidad de fortalecer estas ideas mediante estos símbolos que mencionaste, pero también crear nuevos que nos ayuden a vernos, a concebirnos como ciudadanos que cumplimos, y que ello significa ser una sociedad más sólida. Excelente, Ver, muchísimas gracias. Y pues los invitaría a ambos a que tengamos una conclusión del tema del día de hoy y les pediría que me describieran a su contribuyente prototipo. ¿En quién pensarían cuando dijeran que tenemos enfrente a un ciudadano o a una empresa que es el modelo de cultura contributiva? Empecemos con Lolita. A ver, Lolita, descríbamelo como la gran conclusión de esta sesión que hemos tenido. Primero, habría que situar a la persona dentro de su marco social, en el papel y la importancia que éste tiene para realizar mejoras en su entorno. Sin duda, a todos nos gusta ver y disfrutar de calles limpias, alumbrado público, parques y jardines cuidados, y también contar con mejores servicios de salud, de seguridad, entre otros. Pero todo eso requiere de recursos públicos, y esto solo es posible con la colaboración y participación de todos, pero sembrando la semilla en cada individuo, que éste deje de verse como uno solo y que se integre a este propósito. Entonces, Fer, en la medida de que tomemos conciencia de nuestra participación en la obtención de estos recursos y estemos convencidos de que esta participación es importante y que además se traduzca en conductas y actitudes como es el pago de los impuestos, podemos decir que estamos ante un contribuyente cumplido, que es corresponsable no solo con el pago de impuestos, sino además con el resto de las obligaciones ciudadanas. ¿Qué piensas tú, Bernardo? ¿Cómo lo describirías a ese contribuyente modelo al que esperemos algún día aspirar? Para pensar en esta idea de un contribuyente modelo, a mí me gustaría partir del concepto de contribuir. Y para delinear un poco el concepto de contribuir, hay una palabra que me gusta mucho que es concurrir, que se usa para definir qué es contribuir. Contribuir es concurrir con otros en el logro de un objetivo. Me gusta concurrir porque tiene que ver no solo con coincidir, o sea, estar de acuerdo, ¿no? Es una postura estática.
tiene que ver con dirigirse junto con los demás hacia la misma meta. Es decir, hay un sentido aquí de acción, de movimiento, y eso creo que le da una dimensión más amplia al concepto de contribuir, porque se trata de actuar, pero de actuar de manera coordinada, de manera orquestada para llegar a la misma meta. Y esto implica tener clara la meta. Por eso creo que es importante hablar del sentido de propósito. Así es que yo diría que un contribuyente modelo, en principio, es un ciudadano que tiene clara la meta, que es lograr un mejor país y construirlo día con día, y que sabe y que es consciente del papel que tiene en ese logro o en esa construcción, que sabe que cada una de sus acciones impacta en la sociedad de alguna manera y entonces las ajusta para que ese impacto le sume al logro del objetivo. Ahora, en ese marco, yo pondría con especial énfasis, desde luego, que el pago de impuestos entonces se suma a una de esas acciones, y este contribuyente modelo se preocupa por conocer y estar informado de cuáles son sus obligaciones fiscales, que implica no solo saber cuáles, sino cómo. Y con ese cuáles y con ese cómo utiliza o se acerca a los mecanismos de cumplimiento, toma las herramientas a su favor, y más allá de eso continúa contribuyendo con la vigilancia, la exigencia de rendición de cuentas, y sobre todo con la participación en la toma de decisiones cuando tiene que ver con presupuestos o cuando tiene que ver con elegir alguna política pública. Está presente, o por lo menos sabe de qué es el tema. Entonces yo diría que ese sería el gran cascarón de un contribuyente modelo, y lo demás entonces tendría que ir fluyendo a consecuencia. Pues muchísimas gracias, Ver, Lolita. Creo que nos han dejado un programa del que creo que pues tendremos que seguir con diferentes ediciones. Sobre todo pues nos plantean el gran reto de tener un reto país en donde pudiéramos tener un ciudadano consciente de su compromiso social, una contribución para el bien común, un esquema en donde haya rendición de cuentas. Y yo lo describiría dentro de este Sal y Pimienta, pues un comensal que llegó al lugar en donde le gusta comer, que fue bien atendido, que comió lo que le gustó, que se sintió en un lugar con una mesa muy bien arreglada, que vio su mesa muy bien atendida con platillos que le gustaron, y que al final, cuando le llegó la cuenta, pues esa cuenta la pagó gustoso, siempre también, y en este concepto que se manejaba de desprendimiento, en esa mesa o con ese comensal que paga la cuenta, que dice: lo que me sirvieron y lo que comí valió la pena. Creo que ese es el gran reto. Creo que eso es lo que se construye cuando al final del día tenemos un comensal satisfecho con su menú, un comensal satisfecho con la cuenta que se le puso, un comensal que al final del día pensó que lo que le sirvieron correspondió con la cuenta que pagó, que al final del día pues es lo que es el gran reto que los países tienen para que pues a sus ciudadanos le pongan la mesa que el ciudadano quiere, y en esa mesa, cuando le llega la cuenta, el ciudadano esté dispuesto a pagarla o esté dispuesto a cumplir con su obligación fiscal. Pues yo los dejaría con esta gran reflexión que afortunadamente Lolita y Bernardo nos han hecho en esta oportunidad, y pues pensemos que marzo y abril es mes de declaraciones, es las declaraciones, la cumbre de lo que le podríamos llamar la cúspide del cumplimiento de obligaciones, las declaraciones anuales, y que de eso pues esperemos estar hablando de estos y otros temas en una siguiente edición de este Sal y Pimienta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Bernardo. Gracias, Lolita.
Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.